La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios por su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar, a pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, darte gracias porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, porque tu amor ha estado con nosotros, tu misericordia nos ha acompañado y por tu gracia, Señor, hoy podemos ser salvos. Pedimos que a través de tu palabra, Señor, nos ministres para ser cambiados, para ser transformados, para que tú hables a nuestras vidas y tú corrijas en nosotros todo aquello que no está bien y nos hagas cada día personas diferentes. Por eso te damos toda la gloria y la honra y dejamos todo en tus manos, creyendo y confiando en que tú nos vas a ayudar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Romanos capítulo 6, versículos 17 al 23. Dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula El pecado, la libertad que esclaviza. Y quiero primero plantear una pregunta que va a servir como punto de partida para este tema que vamos a hablar hoy, y es: ¿qué fruto hay en el pecado? Realmente parece ser una pregunta muy sencilla. Sin embargo, permítame que le diga algo, y es que muchas veces no nos detenemos a meditar en lo que implica esta pregunta. Y precisamente por no hacerlo, con frecuencia terminamos viviendo vidas en las que cometemos pecados, porque sinceramente, como no comprendemos plenamente cuál es el resultado de pecar ni todo aquello que el pecado puede llegar a producir en nosotros, entonces se nos hace normal pecar. Y creo que si llegáramos a comprender claramente cuál es el fruto del pecado, no solamente procuraríamos abstenernos de pecar lo más que podamos, sino que también aprenderíamos a vivir de una manera mucho más agradable delante de Dios. Si habláramos hoy con cualquier persona que verdaderamente profese la fe cristiana, podríamos darnos cuenta de que un creyente genuino siente vergüenza por el pecado.
tanto por aquellos que hacen parte de su pasado, de su vida pasada, como por aquellos con los que pueda llegar a tropezar en el presente o en el futuro, ¿cierto? Dice Esdras capítulo 9 versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Todo creyente fue, hermanos, en algún momento un esclavo del pecado, y todo creyente tuvo como práctica someterse a diferentes formas de pecado. Eso es inevitable para cualquier creyente y para cualquier ser humano. Todos pasamos por ahí. Sin embargo, habiendo sido justificados, demostramos que hemos decidido escoger a Dios y hemos decidido obedecer los mandamientos de Dios. Los creyentes han sido libertados del pecado, o sea, son personas consideradas justas, no pecadoras. Dios contempla a los creyentes como unas personas justas, no como pecadores. Por eso los creyentes han sido libres del pecado, tanto libres del pecado como libres de sus consecuencias. Dios no acusa de pecado a los creyentes, ni hace recaer ningún tipo de culpa sobre ellos. Y como los creyentes han sido liberados de esa acusación del pecado, nunca van a ser cargados con él. O sea, Dios los ha libertado del pecado por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Hermanos, mire, ¿será que no representa esto un alivio muy profundo para nuestras almas? Es como descargar un peso que durante mucho, mucho tiempo llevábamos sobre nuestras vidas y que por medio del Señor Jesucristo nos ha sido quitado. Ahora ya no somos acusados, sino que hemos sido hechos justos por el Señor Jesucristo y somos vistos por Dios como si estuviera viendo a Cristo en nosotros, o sea, ve la justicia de Jesucristo, del Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. Ahora bien, eso nos lleva a comprender algo importante y muy significativo, y es que el creyente pasa de ser un esclavo del pecado a ser un esclavo de la justicia. O sea, no existe una posibilidad de volver a servir al pecado de la misma manera. No si realmente hemos sido justificados y si verdaderamente hemos llegado a conocer el amor de Dios a través del Señor Jesús. Entonces, una vez que una persona ha conocido verdaderamente el amor de Dios, es conducida a servirle. ¿A servirle por qué? Por gratitud, eso lo hemos dicho muchas veces. Por todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros. Esa persona es llevada a convertirse en un siervo de Dios y a vivir de una manera justa y piadosa en este mundo que está pervertido. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para poder plantear esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de acuerdo con esto? Son principios básicos, son principios fundamentales bíblicos. Permítame ser sincero, hermano, y decirle que la mayoría de los cristianos hemos llegado a tener esto en poco. O sea, hemos perdido el sentido y la comprensión del precio de la cruz. O sea, nos hemos desentendido del valor de la muerte de Cristo y nuestras vidas cristianas se convierten en muchos casos en un simple sistema religioso que nos garantiza salvación y que nos da seguridad. Pero la verdadera y sincera gratitud hacia Dios comienza con algo muy sencillo, algo muy básico, y es la obediencia. Toma en consideración lo siguiente. El grado de entendimiento que el creyente tiene acerca del amor de Dios al ser justificado es proporcional al grado de servicio que presta a Dios y al nivel de vida justa que lleva. Y voy a repetir la frase para que no se le olvide. El grado de entendimiento que el creyente tiene acerca del amor de Dios
al ser justificado es proporcional al grado de servicio que presta a Dios y al nivel de vida justa que lleva. Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si hablamos acerca de nuestra vida pasada, podemos decir que el pecado en nosotros era un punto que desataba o fomentaba más pecado y como resultado daba una creciente acumulación de pecado en la vida de nosotros. Antes de que una persona obedeciera al Evangelio y creyera verdaderamente en el Señor Jesucristo, según lo que la Biblia enseña, entregaba las partes de su cuerpo para servir a la inmundicia y para obrar pecado sobre pecado. Pecaba y descubría que a medida que uno peca, el pecado produce más pecado y se desarrolla cada vez más y crecía continuamente y la depravación era en aumento, iba en aumento. Con el tiempo, la persona comprende que el pecado lo esclavizaba y que se había convertido en una forma de servidumbre, o sea, le servíamos literalmente al mundo con nuestros pecados, en un hábito que ya no se podía romper con facilidad. ¿Por qué? Porque el pecado conducía simplemente a más pecado y sin importar cuál fuera, seguíamos cayendo y recayendo en lo mismo. Nunca, hermanos, se va a encontrar la verdadera libertad viviendo simplemente como queremos o como creemos que deberíamos vivir. Por eso, el hombre natural es esclavo de sí mismo. ¿Por qué de sí mismo? Porque es esclavo de sus pasiones y sus deseos, y las pasiones y los deseos del hombre son conducidos hacia el pecado. Por eso, la Biblia nos llama a la verdadera libertad. Y dice que esa verdadera libertad se encuentra al convertirnos en esclavos de Cristo, que esto ha sido muy mal interpretado. Y lo voy a explicar. El centro del argumento es este, hermanos. Mire, el creyente llegó a comprender que su pecado producía más pecado y que no podía romper por sí mismo el poder de ese pecado, ni siquiera el poder de todo pecado que había en su vida. Entonces se volvió hacia la única esperanza que tenía, Dios mismo. Por esa razón es que en nuestra vida actual ya no puede existir lugar para aquella vida pasada ni para aquellos pecados que pretenden acecharnos nuevamente a través de muchas cosas. Entre tanto, de las tentaciones, la libertad que hoy tenemos hace parte y es símil o es paralelo a lo que llamaríamos ser esclavos de Cristo. Ser esclavos de Cristo significa libertad. Dice Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y aquí voy a volver a la pregunta que planteé al principio. ¿Qué fruto hay en el pecado? Y mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, ¿quién? Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El fruto del pecado no es bueno. No hay nada bueno en él. Simple y llanamente el pecado corrompe, destruye y condena a todo el que quiera obtener de él fruto. Eso debería ser recordado permanentemente por cada uno de nosotros y por todos los hombres.
¿Cuál es el problema? Que lo olvidamos con facilidad. El enemigo consigue presentarnos el pecado como algo bueno mientras logra satisfacer nuestros deseos y nuestras pasiones carnales. Así es como vemos el pecado, como algo bueno, mientras que no logra satisfacer lo que queremos. Pero debemos considerar algo muy sencillo, y es que hay que pagar por satisfacer nuestros deseos y nuestras pasiones. En pocas palabras, el pecado siempre pasa factura. Y vamos a considerar algo muy sencillo que se plantea en ese texto que leíamos al principio. Y es lo que representa la paga del pecado frente a lo que representa el don de Dios. Aquí se dice que la paga del pecado es muerte. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué es esa muerte de la que habla ese texto? ¿Qué significa eso? Mira, hermanos, el significado básico de muerte es separación, ¿cierto? Alguien dijo, muerte es la separación de una persona del propósito o uso para el que estaba diseñada. Ahora bien, si hablamos de muerte, la Biblia habla de tres tipos de muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física la conocemos todos. La muerte espiritual es aquella en la que existe una separación del espíritu del hombre con Dios, mientras que el hombre todavía está vivo, todavía camina sobre la tierra, y en lo que Pablo denomina, o Pablo digamos que atribuye a las personas que no conocen a Dios como el hombre natural. Ese es el hombre que está muerto espiritualmente. Y finalmente la muerte eterna es la separación, pero ahora para siempre, de la presencia de Dios, o sea, luego de la muerte física. Es lo que la Biblia denomina la segunda muerte. Es un estado ya eterno de muerte y estar muerto para Dios. Es una separación espiritual que se prolonga más allá de lo que significa la muerte física, hermanos. Y se le denomina en la Biblia de dos maneras. Uno la ve como la segunda muerte o como la muerte eterna. ¿Por qué le digo todo esto? Primero porque el texto nos plantea de que la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos puede llevar a morir físicamente, nos puede llevar a morir espiritualmente y nos puede llevar a morir eternamente. Mi pregunta es, ¿quién desea experimentar alguna de estas muertes? Claramente, nosotros vamos a morir físicamente, todos, pero ¿quién desea morir físicamente por algún pecado? Nadie. Y cualquiera que sea de la muerte que hablemos, no existe ser humano que verdaderamente desee o anhele alguna de ellas, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué continuar pecando cuando el pecado establece un precio que hay que pagar y que después que se consuma y satisfaga los deseos carnales del hombre, cobra por nuestra participación aún con nuestra propia vida? Ninguno de nosotros desea experimentar la muerte espiritual ni la muerte eterna. No creo que de ninguna manera sea rentable intercambiar, hermanos, un momento de placer y satisfacción humana por una eternidad en el cielo. Mediten eso. No creo que sea rentable intercambiar un momento de placer y satisfacción por una eternidad en el cielo. El pecado actúa contra Dios, o sea, actúa en contra de su propia naturaleza. Mejor dicho, el pecado es rebelión contra Dios. El pecado es rechazar a Dios, ignorar a Dios, desobedecer a Dios, negar a Dios y finalmente negarse a vivir para Dios. El centro de esta cuestión es la verdadera justicia, o sea, la justicia de Dios exige que el pecado reciba un pago o un salario.
Y como el pecado es completamente contrario a la naturaleza de Dios y constituye una rebelión contra Él, entonces merece morir, merece ser arrojado lejos, muy lejos de Dios. O sea, no puede tener parte con Dios de ninguna manera. Y como es destituido de Dios, de su presencia, separado de Dios, entonces lo que no está con Dios, ¿dónde está? Está condenado, está castigado, está en un lugar de tormento. Así como un trabajador, hermano, recibe su salario por su trabajo, el pecado recibe su paga. Y así como sería injusto no pagarle a un trabajador por su trabajo, también sería injusto que el pecado no recibiera la retribución correspondiente por aquello que ha producido. En efecto, hermanos, si el pecado no recibiera una justa retribución, sería la más grande injusticia de la eternidad. ¿Por qué? Preguntará usted, por una sencilla razón. Porque el pecado se levanta contra la soberana majestad del universo, o sea, contra Dios mismo. Y como se levanta contra Dios mismo, debe recibir su justa retribución. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿De quiénes está hablando, hermanos? De hombres que cometen pecado, que practican pecado. Dios no nos ha advertido acerca de estas cosas simplemente porque quiera obligarnos a vivir de acuerdo a su voluntad, porque quiera someternos. No, no es por eso. Es porque, hermanos, sencillamente el pecado no forma parte del propósito para el cual el hombre fue creado. El hombre no fue creado para pecar. Por eso el pecado constituye la mayor interferencia entre Dios y el hombre. O sea, es la barrera definitiva que se ha interpuesto entre ambos. Y Cristo ha derribado esa barrera de una vez y para siempre. O sea, ha restaurado al hombre y le ha restaurado el propósito para el cual fue creado y le ha devuelto un sentido a su existencia. Pregúntese usted por qué existen tantas personas que hoy anhelan o se han quitado su propia vida y dicen que no encuentran sentido para vivir. Sencillamente porque fuera del propósito para el cual Dios nos creó no existe nada que pueda proporcionar un verdadero sentido a nuestra existencia. El pecado poco a poco va produciendo muerte, muerte física, muerte espiritual y finalmente la peor de todas, hermanos, la muerte eterna. Pero no todo es malo, hermanos. Si nosotros miramos lo que dice el texto, nos damos cuenta que también se nos habla del don de Dios. Y el don de Dios es la vida eterna. Note usted que la vida eterna no constituye el pago de un salario. No, porque el hombre no puede trabajar para ganarse la vida eterna. Dice que es don de Dios y se recibe únicamente por medio de Jesucristo el Señor. Dice Tito 3, del 5 al 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y voy terminando con esto, hermanos. Comprender el motivo del pecado es una cosa, pero comprender la cuenta que debemos pagar por causa del pecado es algo completamente diferente. Lo importante no es quedarnos únicamente con aquello que puede parecer superficialmente atractivo o deseable del pecado para nosotros los seres humanos.
lo que llamamos las tentaciones. Lo verdaderamente importante es poder mirar más allá de esa apariencia para comprender las consecuencias que el pecado puede llegar a producir en las vidas de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Únicamente vamos a tomar verdadera distancia del pecado y nos vamos a apartar de él para hacer la voluntad de Dios cuando comprendamos cuán perjudicial puede llegar a ser, no solamente para nuestra vida presente, sino también porque puede determinar la eternidad de una persona. Que Dios nos ayude a comprender esa verdad, hermanos, y sobre todo a ponerla por obra, porque si observamos nuestro presente, el fin está ahora más cerca que nunca, y creo que todos debemos estar preparados. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por la verdad de tu palabra, gracias por enseñarnos a través de ella, Dios, gracias por guiarnos, por siempre, Señor, estarnos exhortando, advirtiendo, evitando, Señor, que recaigamos y que vayamos a caer en lugares donde simplemente vamos a hallar muerte. Gracias por guardarnos del pecado, gracias por guardarnos, Señor, en medio de las tentaciones que cada uno de nosotros tenemos. Pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos dirijas y que podamos dar todo para la gloria y la honra de tu nombre a través de vidas marcadas por la obediencia a tu palabra. Por eso te damos toda la gloria, todo el honor y toda la honra, porque solo tú la mereces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.